Cordial saludo a todos ustedes. Nuestro trabajo de investigación está titulado Aprendizaje guiado y recursos educativos digitales para fortalecer la comprensión y fluidez lectora de estudiantes de quinto grado de una institución educativa de Puerto Escondido, Córdoba. Maestrantes Sandra Carmona, Erika Hernández y Johnny Suárez. Bienvenidos, compañeros. Gracias, Erika. Y aquí empezamos con lo siguiente. La lectura es el medio más importante para adquirir conocimiento. ¿Y qué es lo más necesario en este momento? Sencillamente, preparar a los niños, niñas y adolescentes para el desarrollo de la competencia de manera clara y coherente en la comprensión lectora, fluidez lectora a través del uso y la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación y los recursos educativos digitales. ¿Cómo vamos a hacer esto? Sencillamente, el planteamiento del problema es el siguiente. ¿De qué manera la implementación de una estrategia de intervención en el aula basada en el aprendizaje guiado y apoyada en el uso de recursos educativos digitales puede influir sobre los niveles de comprensión y fluidez lectora alcanzados por los estudiantes de grado quinto de primaria en la institución educativa Sabalito Arriba de Puerto Escondido, Córdoba? ¿Cómo lo justificamos? Sencillamente, tecnología, recursos educativos digitales, el aprendizaje dentro de las aulas y transformar esas prácticas educativas con las herramientas tecnológicas. ¿Y cómo se hace esto? Sencillo. Tenemos unos componentes. Si es conveniente, si es de gran impacto, si es de interés, si es fundamental y si tiene una relevancia pedagógica. En esto se complementa lo siguiente. Es conveniente porque se desarrolla una competencia lectora como factor necesario para el desarrollo psicosocial y cultural de los niños y niñas y adolescentes. De gran impacto porque se desarrolla en un proceso social o en un campo social. De gran interés porque interviene o hace una ejecución de estrategias pedagógicas dentro de un aula innovadora con la tecnología. Y es fundamental porque genera y estimula a los estudiantes, a los docentes y a la comunidad educativa para el aprendizaje en conjunto. Y es de relevancia pedagógica porque no se queda allí. Todos estos procesos tienen una relevancia que se va a formar en un proceso educativo novedoso, práctico y de vanguardia. ¿Cuál es el objetivo general? Implementar una estrategia de intervención en el aula basada en el aprendizaje guiado y apoyada en el uso de recursos educativos digitales para fortalecer la comprensión y la fluidez lectora en estudiantes de quinto de primaria en la institución educativa Sabalito Arriba de Puerto Escondido, Córdoba. Los objetivos específicos, 4. El primero, importante, diagnosticar a través de las pruebas pretest sobre el nivel de comprensión y fluidez lectora de los estudiantes de la institución educativa. Segundo, diseñar una intervención en el aula basada en esos conceptos de los recursos digitales aplicados y la fluidez lectora y comprensión lectora dentro del campo o el aula asignada. Implementar la estrategia de intervención en el diseño para el análisis de la comprensión y la fluidez lectora de los estudiantes. Y por último, las pruebas post-step y luego una sencilla encuesta que analiza cuál fue el comportamiento de todo ese proceso y ese diagnóstico desarrollado en la actividad de investigación. Los constructos son 3: aprendizaje guiado, recursos educativos digitales y comprensión lectora. Los antecedentes basados en 3, también internacional, nacional y regional. Para el internacional escogimos a Brasil. Estudiantes brasileños tuvieron un método llamado método de medición básica en donde se propende el desarrollo de la fluidez lectora en los estudiantes. En el nivel nacional, a nivel nacional diré, está la lectoescritura con un componente de utilización de herramientas tecnológicas para el desarrollo de la fluidez lectora. Pero en el nivel regional o en el concepto claro de nuestro proceso de investigación en el aula, no hay nada. Entonces, por eso nuestro trabajo. En el campo normativo está también 3 fundamentados: internacional, nacional y local. Para el internacional es así de sencillo. La UNICEF, la ONU, la CEPAL y otras instituciones internacionales hacen referencia a que el desarrollo de los países tiene que ver fundamentado en tecnología y educación para romper con la brecha social en los países pobres. En el campo nacional, con la Constitución Política Nacional,
hace referencia al valor que se le tiene que dar a los derechos y deberes de todo ciudadano, entre ellos la educación. Y la Ley General de Educación y el Plan Decenal de Educación hace referencia en el interés que tiene que brindar el Estado en mejorar la competencia cultural, científica, tecnológica y la protección del medio ambiente. Aquí están los dos componentes para nosotros, tecnología y educación. En el marco teórico, utilizamos tres también, Piaget, Vygotsky y Ausubel. Los tres están en la siguiente forma. Piaget con el psicogénesis del aprendizaje, Vygotsky con la interacción social para aprender y Ausubel con la significación del aprendizaje. ¿Qué hace referencia a ello sencillamente? El aprendizaje hay que adquirirlo, se adquiere, hay un proceso, hay un análisis, hay una interpretación y ese proceso se genera el aprendizaje. En el marco conceptual estamos con las competencias lectoras, comprensión lectora y fluidez lectora. Las dos primeras hacen referencia a la capacidad y a la competencia de esas prácticas para el desarrollo de múltiples habilidades y procesos. ¿Qué pasa con la fluidez lectora? La fluidez lectora es saber si esa capacidad es necesaria para interpretar y saber con precisión cómo se expresa la persona que tiene esa fluidez lectora. Y con las TIC y el recurso educativo digital es sencillo, aplicar todo eso para un proceso formativo de aprendizaje dentro de una institución. Damos paso a mi compañera Erika Patricia Hernández. Gracias, compañero. Metodología. Nuestra investigación es una investigación cualitativa. Establece una relación directa con el objeto de estudio y las percepciones del observador. Caracteriza un hecho o una situación realizado a través de un proceso activo, sistemático y muy riguroso. Las fases de nuestro proceso de investigación tienen un diagnóstico, un diseño de la estrategia, una aplicación de la estrategia y una evaluación del proceso. Población y muestra son 31 estudiantes de grado quinto, 16 de género femenino, 17 de género masculino, entre las edades de 9 y 13 años de edad, de los niveles de estratos socioeconómicos 1 y 3. La población universo son 33 estudiantes y la muestra son 31 de 33. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son observación, revisión documental e interrogación. Dentro de observación tenemos las no participantes, que son las autorizaciones o anotaciones efectuadas, como los permisos de los directivos y consentimiento de los padres de familia o representantes legales de los estudiantes, y las sesiones en profundidad, que son las anotaciones que se realizaron 1 y 2, incluso 3 veces durante todo el proceso. La revisión documental, que es la revisión documental y bibliográfica, que son los fundamentos teóricos, los antecedentes, los lineamientos y directrices internacionales y nacionales. Y dentro de la interrogación tenemos los cuestionarios, por pre-test, por post-test, elaboradas para determinar el nivel lector de los estudiantes. Encuesta 1, encuesta 2, encuesta 3, elaborada con formulario de Google. Todos estos instrumentos son validados por expertos. La ruta de investigación es un modelo de investigación basado en diseño que consta de 5 fases. La fase 1, parte A, análisis de la situación del problema. Parte B, definición del problema. Parte 2 o fase o punto 2, desarrollo de solución de acuerdo a la fundamentación, a la búsqueda de información para la cual se va a diseñar esa propuesta. Por último, se implementa, se valida y se produce. Técnica y análisis de información. Los datos estadísticos se analizarán de forma descriptiva a través de tablas de frecuencia, porcentajes y gráficas. Intervención pedagógica. Esta intervención pedagógica está diseñada o fue diseñada para brindarle herramientas a los estudiantes de la institución intervenida para facilitar los procesos de aprendizaje, desarrollando y fortaleciendo las habilidades lectoras a través de conocimientos previos. Tipo de estrategia informativa, recolecta información de fuente humana, de medio de comunicación masivo, de internet y quizás del entorno. Articula 4 puntos claves que articulan transversalmente los DBA y aprendizaje basado en competencias. Las actividades pedagógicas están diseñadas bajo el modelo constructivista.
Cabe resaltar que para hacer la intervención del aula se hizo una encuesta de motivación a los estudiantes para determinar el uso de los recursos en los procesos de aprendizaje. Se hizo una encuesta a los docentes para verificar los saberes TIC que tienen en cuanto a su aplicación y se hizo una prueba pretest para determinar el nivel de comprensión lectora y fluidez lectora de los estudiantes. Articulación de los puntos claves, son 4, los cuales se realizaron durante 6 semanas. Punto 1, que se realizó todos los martes durante esas 6 semanas, que es articulación de la asignatura de lenguaje. Punto 2, PTA los días miércoles. Punto 3, el cuento del jueves el día jueves. Y punto 4, cronolectura los días viernes. Articulación de la asignatura de lenguaje, siguiendo la secuencia didáctica del Ministerio de Educación Nacional, que consta de una exploración, que es el preámbulo, estructura y práctica, que son los saberes previos, transmisión, estrategia didáctica central, reflexión, saber, ser y hacer del estudiante. Se tomó contenido temático del plan de estudio del primero y segundo periodo académico, estableciendo clases de los temas de narración, leyenda, mito, textos líricos, poesía, símil y textos descriptivos, teniendo en cuenta los DBA y aprendizaje basado en competencias. Se diseñaron recursos educativos digitales propios y tomamos uno de libre acceso. Se diseñaron teniendo en cuenta que es una zona remota y de difícil acceso, los cuales hay poca conectividad, por eso elaboramos recursos en PowerPoint y Canvas. Punto 2, articulación con el PTA. Con los desafíos del PTA, implementando la cartilla entre texto, que tiene 2 cartillas, cartilla del estudiante y cartilla del docente. La cartilla del estudiante tiene los desafíos, la cartilla del docente tiene las instrucciones pedagógicas y la secuencia didáctica que el docente puede apropiarse y amoldarla al contexto. Escogimos 6 desafíos, desafío 6, desafío 10, 13, 14, 15 y 16, los cuales se desarrollaban el día miércoles. El cuento del juego. Los cuentos escogidos para esta actividad fueron los cuentos de la colección Semilla, Mi Día de Suerte, Niña Bonita, Vaya Petito tiene el zorrito, León y Beto, Adivina cuánto te quiero y El regalo del sol. Estos cuentos se entregaban por el grupo de WhatsApp los días lunes. Los estudiantes debían de leer y realizar un podcast en familia. ¿Qué consiste en podcast? De que los estudiantes grababan la lectura de un cuento, del cuento ambientado y realizando animaciones. El docente debía elegir uno de esos podcasts el día anterior a la socialización, que correspondía al día jueves. El día jueves, el docente realizaba los momentos que ya les expliqué anteriormente. En el primer momento, hacía el preámbulo, los saberes previos de los estudiantes, qué le había gustado del cuento, qué no le gustó, la ambientación del cuento que realizaron para hacer un inicio. Segundo, el docente reproducía ese podcast que era llamativo y le realizaba preguntas de comprensión lectora a los estudiantes de nivel literal, inferencial y crítico. Y por último, hacían actividades lúdicas, recreativas y artísticas. En el día viernes, que son las cronolecturas, que correspondían a las cronolecturas. ¿Qué son las cronolecturas? Las cronolecturas son una serie de actividades o instrumentos de lectura rápida, palabras, frases o textos que los estudiantes deben leer en el menor tiempo posible. En nuestro caso, fueron tres fases de palabras y 3 fases de texto. Los estudiantes en 1 minuto debían de leer el mayor número de palabras. El docente registraba las palabras leídas por el estudiante y al final se les decía cuántas palabras leían, cuál era su evolución. Y esta es una actividad que gustó mucho y uno de los ramos más representativos de nuestro trabajo de investigación. Cabe resaltar que los estudiantes practicaban con anterioridad y hacían la prueba ya cuando ya estaban listos. Y finalmente, cuando todo este proceso de intervención durante todas estas 6 semanas acabó, se realizó la prueba post-test para determinar el nivel de las habilidades lectoras de los estudiantes y la encuesta de validación de la estrategia. Continúa mi compañera.
Gracias, Erika. Bueno, vamos a conocer un poquitico cómo nos fue con esa interpretación y ese análisis de los datos, de los resultados obtenidos. Estos resultados los tenemos de los instrumentos que se aplicaron, que anteriormente mencionó nuestra compañera Erika, para obtener esa información de los docentes y de los estudiantes intervenidos. ¿Cómo fue ese diseño? Con encuestas, con las pruebas pre-test, la intervención directa en el aula, las pruebas post-test y unas encuestas que más adelante vamos a conocer estos resultados. Ese análisis en la encuesta 1, que es la que estábamos hablando, nos habla de la edad de los chicos. Estamos entre los 9 y 13 años con el género mayoritario masculino, con un 53%. En el análisis de interpretación de datos podemos ver la disponibilidad que tienen los chicos, aunque hablamos que es una población remota y que la conectividad es poca. De acuerdo a la encuesta, nos da que el 93% sí tiene acceso a los recursos educativos digitales. Y frente a eso, ¿cómo lo utilizan? En entretenimiento y en educación son los mayores porcentajes. Entretenimiento nos da sobre un 93% y en educación un 87%. Nuestro reto es mejorar que se entretengan educándose. En las siguientes preguntas de esa misma encuesta, pues cómo se evidenciaron cuántas horas tenían acceso a esta conectividad, en su gran mayoría, para asistir a clases sobre dos o menos de 2 horas. Igualmente para revisar en las redes sociales o para acceder a las plataformas, todos un porcentaje sobre menos de 2 horas. En la pregunta, en la totalidad, 6, la pregunta 6, en la totalidad, sí, la importancia, todos, el 100% dijeron que ven muy indispensable el uso de las TIC para el aprendizaje. En esta misma encuesta, en la pregunta 7, ¿cómo fue la influencia cómo ven la influencia de las tecnologías para la formación académica? De un gran porcentaje, sobre el 93%, nos dicen que es una estimulación de la creatividad y sobre todo es un acceso para las actividades dentro del aula y fuera de ellas. El aprendizaje, en la pregunta 8, las TIC como aprendizaje y comprensión, un gran porcentaje, el 96%, nos dice que sí, es motivacional y es frente a ese trabajo desarrollado en las TICs. Igualmente, en la pregunta estamos aún dentro de nuestro formulario de la encuesta 1, la pregunta 9, el aprendizaje y la comprensión. El 90%, o sea, el mayor porcentaje está en que mejora la visualización de los contenidos, el trabajo de las TIC. Como segundo punto está con el 86%, que facilita el aprendizaje. Es decir, que estamos viendo que nuestra intervención en el aula está apuntando a donde queremos llegar, que es motivar el aprendizaje de los estudiantes. El uso de las TIC en el aula, un 100% dice sí, o sea, afortunadamente hay un uso, pero pocas veces. Puede ser por falta de conectividad, falta de equipos o falta de motivación también de algunos docentes que hacen las intervenciones directas en el aula. Ya vamos a la encuesta 2, la pregunta 2, que fue para los profesores. Como tal, en su gran porcentaje fueron docentes de género femenino y están entre un rango entre 36 y 45 años, es decir, que en su gran mayoría tienen gran experiencia dentro de 11 años, que son las preguntas siguientes en este formulario, más de 11 años de experiencia como docentes. En esa misma encuesta pues, indagamos sobre el uso de cómo lo sentía el uso de la tecnología, bueno, regular, excelente, y un buen porcentaje dice que tiene el 88%, que han aprendido en ese uso por la propia experiencia o por los resultados de capacitaciones dentro de sus labores diarias. La encuesta nos habla sobre, para hacer más práctica o más llamativa las clases, muestra que hay un aspecto importante que favorece ese dinamismo, que son más atractivas con un 83%, pero también con el 77% nos dice que nos permite para buscar mejor los recursos y aprender de una mejor manera. Dentro del análisis de la me va a permitir pasar esto porque acá adelante tenemos un comparativo de las pruebas sobre ese ítem.
en las pruebas PRETES, que fue la que se hicieron antes de la intervención, en la textual, inferencial y crítica tenemos un porcentajes muy bajas de comprensión y de manejo de la fluidez lectora, con el 60% de los escolares no responden correctamente, en la inferencial el 54% y en la crítica, pues siendo más crítico el resultado, estamos con un 65%. Cuando ya se hace la intervención anteriormente mencionada, como lo explicó la compañera Erika, con las 6 semanas, con los 4 días, promedio de 2 a 3 horas diariamente durante esas 6 semanas de la intervención con diferentes actividades programadas, se ve unos resultados muy importantes que ya podemos ver acá en esta gráfica. En la fluidez y velocidad teníamos un 66%, después de la prueba post-test, pues disminuyó ese trabajo lento a un 51%, es decir, en el rápido que estaba de 9, mejoramos a un 39%. Eso es un gran avance dentro de nuestra intervención. La fluidez y la prosodia igualmente tuvieron una mejoría notoria dentro de nuestro balance. ¿Cómo analizamos e interpretamos esto? Pues que efectivamente las bondades de este diseño, de esta propuesta, se vieron y se proyectan para mejorar futuros proyectos, porque igual no todo fue perfecto ni tuvimos los mejores resultados, pero sí se ve que fue útil esa intervención dentro del contexto que lo aplicamos. Ya la tercera y última encuesta que se realizó, en donde cómo vio la motivación, cómo se vio el avance que se tuvieron dentro de eso, pues los resultados, como lo vemos acá, notoriamente, el 100% nos dicen que sí es un buen balance, es un buen trabajo que se realizó. En las encuestas también visualizamos que hay un reconocimiento de la comprensión de la lectura como herramienta, entonces a través de la intervención mejoramos todos los procesos. El 93% tuvo un impacto motivacional en este propósito, tanto docentes como estudiantes, dentro de este aprendizaje. La interpretación de los datos frente a la percepción a la contribución del proyecto, pues el 72% dice que mejoró los procesos de apropiación, o sea, reconocen la importancia y los resultados obtenidos dentro de nuestra propuesta. Igualmente, la mayor ventaja ofrecida en esto fue la motivación para el aprendizaje, con un 96%. Con un 21% viene que hubo una libertad de expresión y de creatividad, es decir, que estuvieron con gran dinamismo dentro del trabajo. Los datos a interpretar nos dicen que las experiencias vividas ayudan en la apropiación de los usos de las herramientas digitales en la enseñanza y en el aprendizaje. Igualmente, el 93% nos dice que fue muy importante el uso y la apropiación de esto para mejorar la comprensión lectora. Y en estos cuadros podemos ver ya un comparativo de las pruebas pre-test y las post-test en cuanto a los resultados y las mejoras en niveles rápidos. Podemos dar un ejemplo con frecuencia 3, ya después de las pruebas, 3 estudiantes, es decir, mejoraron sobre un 39%. Igualmente en las pruebas de comprensión lectora, que tenía los 3 niveles, en el nivel crítico, si vamos a la pregunta 5, 13% la tuvieron bien, pero ya después de la intervención mejoraron a un 22 estudiantes, mejorando casi el 50% de la intervención dada. Y los valores que se utilizaron, pues respeto, aceptación, autocontrol, cooperativismo, trabajo en equipo, y pues los factores evidenciados, pues todos se integraron, hubo mejor aprendizaje, se reconoce la importancia de las TIC dentro del proceso educativo y que es útil no solamente dentro del aula, sino también en nuestro quehacer normal. Muchas gracias. Y aquí concluyo yo. Conclusiones. Se logró el objetivo del trabajo investigativo. Así de sencillo. Pudimos entender que se logra describir su efecto sobre los niveles de comprensión lectora y fluidez lectora. También hacemos referencia a que se logra desarrollar una intervención basada en un aprendizaje guiado y el uso de los recursos educativos digitales para la población objeto de estudio. Discusión. Se hace referencia a que la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación y los recursos educativos digitales desarrollan un proceso dinámico dentro de las aulas. También que las TIC son un
un modelo de generación de procesos educativos innovadores, y también que todos esos resultados, que todos los autores citados hacen referencia a que sí se puede trabajar con estos procesos, y el recurso educativo digital es aprovechado y dado a ser un proceso continuo. El impacto se da a entender que los estudiantes tuvieron cambios motivacionales muy positivos, también los docentes, y una sencilla y práctica experiencia: la fluidez y la comprensión lectora mejoraron. Las recomendaciones son tres. Para los educadores, que se utilicen, que se pongan en boga a la tecnología y al acceso de las tecnologías. De las instituciones educativas, que apoyen a los docentes y también a los estudiantes, porque son garantes de esa formación pedagógica y constructiva. Y la comunidad educativa y académica, así de sencillo. También que se aprovechen todos esos aportes de inclusión de tecnologías de la información y la comunicación en procesos de investigación y desarrollo dentro de las aulas y dentro de los procesos de educación en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.